más comedida. Livio, buenos días. Vamos a arrancar con el tema electoral. Ayer, sorpresivamente, porque esto debió haberse dado hace 10 días, el señor juez del Tribunal Contencioso Electoral, el juez Ángel Torres, tomó la decisión de revisar el pedido de justicia social, analizar que habían las causas y los motivos y destituir a los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral en primera instancia. Obviamente no es primera instancia, esa es la decisión del juez. Él los destituye. Obviamente ellos tienen la posibilidad de apelar, porque hay mucha gente que dice en primera instancia como que no tuviera decisión judicial. Sí tiene decisión judicial, pero obviamente puede ser apelado al Pleno. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es tu criterio. Mucha gente dice, esto va a complicar las elecciones. ¿Lo crees así? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos quienes nos acompañan los días jueves para hacer un breve análisis de la situación semanal, de lo que pasa en este país. Un país que está lleno de novelas, de novelerías, de cosas de las cuales ya hemos discutido muchas de ellas, donde la justicia definitivamente, lo que está escrito en la Constitución, en las leyes, los políticos simplemente las dejan de lado, Fernando. Quien tiene el poder político es aquel que va a hacer o va a aplicar o no, o va a salvarse de la aplicación de la ley, y definitivamente es un país en el cual la justicia y la Constitución definitivamente pueden ser violentadas, no solamente por los altos poderes políticos, sino por cualquier persona. Y esto se da en el CNN, el Consejo Nacional Electoral, donde hoy, pues lógicamente, un juez constitucional electoral le dice que tienen que salir destituidos. La pregunta es, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice al respecto? ¿Tiene que ser acatada fácilmente o tendrá, como siempre ha habido, Fernando, la posibilidad de cuántas apelaciones más, de esperar cuántas resoluciones más? O sea, es decir, sigue leguleyando y el proceso se va a seguir dando. Es más, mi estimado Fernando, ya se mandó a la impresión de papeletas donde no está Álvaro Noboa. Entonces dudo mucho de que este proceso ya sea reversible. Es una pena realmente para todos aquellos alvaristas, como ahora se llaman, aquellos que son seguidores de Álvaro Noboa, pues de que le han dejado de lado, de que no le han dejado participar, pero son errores tras errores del movimiento y también del Consejo Nacional Electoral, que cayó lastimosamente en este juego perverso por su misma perversión, cabe decirlo, Fernando, ya que a unos les aplicaban la ley, a otros no les aplicaban, a otros les permitían seguir con la inscripción de candidatos, a otros no. Es decir, todo fue a gusto y de lo que les daba la gana, disculpen la expresión, de los 3 que mandaban en el Consejo Nacional Electoral. Hoy veamos qué sucede, veamos qué organismo hace que esto se aplique, Fernando. ¿Cuál es el punto final de decir si están destituidos o no? Yo siempre he reclamado, Fernando, ¿dónde están los veedores ciudadanos? ¿Dónde está el Consejo de Participación Ciudadana, Fernando? ¿Dónde están aquellos que debían velar porque las instituciones funcionen en forma adecuada, hagan respetar los derechos de los ciudadanos y sobre todo la aplicación de la ley? El Consejo de Participación Ciudadana fue el que en un momento determinado posesionó a aquellos que están en el Consejo Nacional Electoral y debería ser aquellos que también lo sustituyan en este caso. Inmediatamente dada la resolución, creo que quien debería presionar porque la misma se ejecute debería ser el Consejo de Participación Ciudadana y poner sus reemplazos que sí existen. Vamos, artículo 281. Ese es el que habla sobre la destitución y está aplicado correctamente. Ahí habla justamente sobre destitución, sobre multa y pérdida de derechos ciudadanos. Artículo 281 del Código Electoral. Y en el artículo 289 está ese tema de precisamente mandar a imprimir las papeletas, cuando hay todavía recursos pendientes. O sea, ellos ya no les interesa lo que pase, ¿no? O sea, ellos van a tomar una decisión y punto. Y si querían tomar la decisión, tómenla rápido, pues, y manden a hacer la impresión de papeletas. Por cierto, ayer uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, miembros recientes, se me ve el nombre en este instante, pero él le dirige una misiva al presidente de la República en la que le ordene que el IGM no imprima las papeletas porque no corresponde, o sea, todavía no está terminado el proceso, por lo menos para muchos pasa esto. Hay gente que dice, esto, la salida de Atamaín y compañía daña el proceso electoral.
Yo he sostenido y sigo sosteniendo que no lo daña, más bien le hace bien, lo corrige. ¿Por qué no lo daña? Porque no son ellos los que saben el proceso electoral, porque ellos son solo la parte política, la parte visible, la parte técnica continúa trabajando. Más bien va a corregir porque van a sacar o van a irse muchos de los que no debían estar. El propio presidente del proceso electoral, un correísta que fue candidato a concejal y perdió, y que le dieron ese nombramiento el más importante después de los consejeros. Es decir, yo creo que no se altera el proceso electoral. No sé cuál es tu criterio. Sí, definitivamente sabemos que también tiene el CNE una parte administrativa que ya tiene el nombramiento, digamos así, que muchos años ha venido llevando a cabo este proceso y también muchos procesos electorales. Por lo tanto, la parte administrativa, lo que corresponde al seguir funcionamiento, los engranajes del Consejo Nacional Electoral no se van a detener, porque desaparezcan aquellos que únicamente son la cara visible, como tú bien lo dices, en un Consejo Nacional Electoral que ha perjudicado notablemente un proceso, que lo ha dañado notablemente un proceso, suponiendo de que son personas, mi estimado Fernando, que son apolíticos, independientes y que no tenían ningún beneficio o oficio en que un partido esté o no esté participando, en que un ciudadano participe o no. Es decir, había supuestamente, y entre comillas, una independencia para llevar a cabo este proceso, pero no lo han demostrado. Por lo tanto, lo interesante aquí, Fernando, como verbo, lo repito, es no mandar una misiva, sino más bien el Consejo de Participación Ciudadana debería haber estado ya como veedor de todo este proceso, Fernando. No podía haberse cruzado de brazos, ver que llevamos en este proceso de apelaciones, no calificaciones, de expulsión de partidos. Desde ese momento debió haber estado como veedor de un proceso para que se garanticen todas y cada uno de los derechos que tenemos los ciudadanos a participar en un proceso electoral. Eso es lo que debió hacer el Consejo de Participación Ciudadana y no lavarse las manos y botar la pelotita al presidente de la República o a la presidencia de la República cuando sabemos. Y muchos dicen, y así lo dicen en las redes sociales, que también está involucrado los deseos de un presidente de que participe tal o cual o determinada persona en este proceso electoral. Es una razón sin razón. Mucho se ha dicho de que no se le debió calificar desde el inicio a Álvaro Noboa, que no debió participación o justicia social, poner un nuevo candidato, porque los que estuvieron en este caso, el hermano de Rafael Correa, que no dejó la candidatura, no sé cuál sea su razón, pero renunció a ser candidato, en ningún momento puso un suplente y lo hizo en forma apresurada. O sea, es decir, ahí también se violentaron algunos pasos y algunos procesos. Es que no tienen por qué poner suplente, no hay suplente. Y se supone que no se puede renunciar tan fácilmente a la candidatura. No es cuestión de decir hoy sí, mañana no. El problema fue que nunca se pudo corregir aquello, justamente la renuncia, porque inmediatamente dijeron que el partido ya no había. Es más, todavía ni siquiera había renunciado Fabricio Correa oficialmente cuando decidieron suspender al Partido Justicia Social. Entendiendo todos estos razonamientos, porque eso es lo que apelaban, le dicen, vean, no pudimos corregir, no pudimos hacer, entonces necesitamos tiempo. Y es el Tribunal Contencioso Electoral el que da 15 días, que son ratificados, más bien, da la disposición de que le den el plazo correspondiente, y el Consejo Nacional Electoral dispone 15 días, eso hace más de 60 días, ¿no?, para que puedan inmediatamente hacerse primarias e inscribirse candidatos. A nadie le pareció mal, todo estuvo bien. A los 2 días, cuando Álvaro Noboa dice que va a participar por justicia social, ahí sí ya no les gustó. Ahí se reunieron en emergencia esa noche mismo, y a las 2 de la madrugada el señor el señor Verdesoto, Luis Fernando Verdesoto, argumentaba que aparentemente se había comprado o se estaba alquilando un partido político y eso no se podía permitir, por lo tanto no podía participar Noboa, simplemente por una presunción, que puede tener razón. Pero me pregunto, ¿y qué pasó pues con el movimiento del correísmo, el que están usando en este instante? ¿No está comprado o alquilado? Y ahí no hay problema, ¿no? Efectivamente. Fernando, por eso te digo que el supuesto de que aquellos miembros que constan en el CNE, aquellos 4 personas o 6 personas que están al frente de esto, definitivamente
son los que han actuado políticamente a sus intereses, Fernando. Y esto lo único, ¿quién los podía frenar? Fueron aquellos que los posesionaron. El Consejo de Participación Ciudadana, Fernando, que hasta ahora sigo reclamando su accionar, Fernando. Cuando la justicia, cuando las cosas no permiten que los ciudadanos cumplan con sus derechos, ¿quién está llamado de acuerdo a la Constitución a hacerlos prevalecer? ¿No es el Consejo de Participación Ciudadana, Fernando? ¿No es aquel que vigila el buen funcionamiento de estos organismos? Entonces, ¿qué esperamos que es de su actuación, Fernando? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos que la misma prensa comience a presionar, comience a hacer que estas instituciones, que estos organismos que fueron creados para ser veedores, definitivamente cumplan esa función? Pero tampoco, Fernando, podemos decir que, porque fue Álvaro Noboa, se tomó... Fernando, los errores se cometieron desde los partidos políticos en sus inscripciones y desde la permisidad que se dio en el Consejo Nacional Electoral para que una vez que se nombran los supuestos candidatos en una asamblea por mayoría, automáticamente después nombrados, certificados, vengan y digan, no, ya no quiero participar, e inmediatamente se coge otra persona que ni siquiera estuvo en esa reunión, ni siquiera fue invitado a que lo suplante, Fernando. Y estas cosas se vinieron dando en todo el accionar hasta la calificación final de los candidatos que quedaron ahora y que aparecen en papeleta. Entonces, este tipo de accionar que permitieron, que fueron permisivas, nos han puesto, Fernando, en este dilema. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién realmente quién? ¿Es que acaso Álvaro Noboa no lo deja participar por intereses políticos o porque de alguna manera también incumplió cómo debe llevarse a cabo el proceso de calificación y certificación de los candidatos? Eso no es así. ¿Qué pasó con el famoso binomio de Araujo y de Correa? ¿Sabíamos o no que Correa no podía participar? ¿Le permitieron o no calificarse a Correa? ¿Le permitieron o no inscribirse a Correa? Araujo se equivocó de cédula, dicen los estos. ¿Le permitieron o no calificarse? Sí, Fernando. Por lo tanto, es un sistema permisivo y perverso, Fernando. No me olvido de que el miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que le pide al presidente detenga la impresión de papeletas electorales, ya tengo el nombre, es Hernán Ulloa Parada. Él envía un oficio al presidente de la República ayer y le está pidiendo precisamente que detenga esa impresión de papeletas porque no se puede mandarlas a imprimir cuando todavía hay procesos que están en el aire, pues que no han concluido. Sí, efectivamente, tú puedes también hacer un oficio, Fernando. Yo también puedo hacer un oficio pidiendo el tal. ¿Puede un organismo del Estado interferir en el accionar del otro? En los tiempos de Correa, lógicamente que sí. En estos tiempos donde hay intereses creados, Fernando, ¿qué podemos decir? ¿Tú crees que va a funcionar el oficio del señor? ¿Por qué el señor no exige dentro de su organismo la competencia respectiva para poder detener esto? Que una vez que ya se determinó que ellos están sancionados, que tienen que cambiarse los miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué inmediatamente ellos no convocan a sus suplentes a tomar ya su lugar? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, es que aquí también hay intereses o no saben cuáles funciones tienen o no llegan a su accionar hacia este tipo de acciones, Fernando. Supongo que estarán esperando que tome las últimas alternativas, en este caso el tribunal en pleno, porque al tribunal en pleno tiene que presentarse la apelación y el tribunal deberá decidir. Soy sincero, tengo muy poca confianza en este tribunal contencioso electoral, pero sería gravísimo que ellos que tomaron una decisión, que la firmaron en conjunto, que protestaron y reclamaron a través de su propio presidente. Yo le hice una entrevista hace creo que 15 días o 3 semanas, y él aquí dijo muy claramente que ellos han tomado una decisión y que en ese momento, alrededor de 50 días, el Consejo Nacional Electoral había ignorado esa decisión. Luego sí, se reunió este señor, el señor Cabrera, Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, con Diana Tamaín, y llegaron a un acuerdo en horas y decidieron ya dejarlo definitivamente afuera, supuestamente Álvaro Noboa, y entonces llegaron a un entendimiento, si vale el término. Pero no creo que ahora, después de que hay documentos y papeles firmados, ellos vayan a echarse para atrás y decir que el juez está solo y que ellos no apoyan esta destitución. Sería medio complejo, ¿no? Efectivamente, Fernando, pero
A ver, o sea, nosotros hemos hecho el análisis, ¿no es cierto? Tú tal vez a favor de la inscripción de Álvaro Noboa, yo en contra, si se puede llamar así, tratando de hacer los análisis de lado y lado, ¿no es cierto? Tratando de ver quién tiene la razón, quién puede por ahí encontrar a algún espacio, a algo que nos permita decir, sí, a Álvaro Noboa hay que dejarlo participar, o no, Álvaro Noboa cometió estos errores, o no, al Partido Justicia Social. En definitiva, Fernando, terminamos leguleyando mucho, Fernando, y no llegando sino a saber que la decisión está entre 4 personas. Que les guste o no, definitivamente esas 4 personas van a tomar una decisión, para algunos políticos, para otros dentro de la legal, pero nosotros, Fernando, y tengo que llamarlo así, hemos visto el accionar del Consejo Nacional Electoral por parte de la señora Diana Tamaín desde el inicio, antes de la convocatoria de elecciones, un accionar perverso. Y mira, ayer aparece ella en pantalla para decir que el CNE garantiza fechas y proceso normal para las elecciones. ¿Y quién le garantiza a ella? Ella puede decir lo que quiera. ¿Quién es su garante? Ajá. Y además, ¿qué posibilidad tenemos nosotros como ciudadanos de que el voto que tenemos pues electrónicamente lo cambien, como hicimos ya una entrevista de esta naturaleza, Fernando? O sea, lastimosamente no hay esa confianza, no hay esa decisión del pueblo de querer hacer las cosas bien, Fernando. Muy poco nos está interesando realmente si lo que está, el accionar del Consejo Nacional Electoral es correcto o no. A los partidos políticos calificados muy poco les interesa saber si realmente el proceso, las máquinas, el software, todo el aparataje que se va a utilizar en estas elecciones van a ser utilizados de forma correcta, Fernando. Si no hay por ahí algún pequeño software metido en el sistema que puede cambiar los resultados, ¿no? O sea, es decir, no hay los veedores suficientes como para saber si el accionar de estas 4 personas, más los invitados, más la gente que Atamaín ha puesto a trabajar en el Consejo Nacional Electoral, no están dirigidos para cambiar la decisión del pueblo. Esa debería ser nuestra preocupación, y más aún de aquellos que participan, Fernando. Una ley tan permisiva como es la del Consejo Nacional Electoral, la de las elecciones, nos ha traído a esto, Fernando, a saber que la decisión final estará en manos políticas de la mayoría que conforma el Consejo Nacional Electoral, de sus propios intereses, Fernando. Y eso es lo que preocupa. Y te cuento algo más. Ayer le escuché a Galo Lara, quien se inscribió con normalidad. No tiene ninguna apelación, pero prácticamente lo han dejado fuera. Un informe del asesor jurídico de Atamaín dice que no puede participar porque estuvo preso. Porque, o sea, eso ya cumplió, pues, o sea, exactamente lo que tú acabas de decir. Aparte de aquello, se está demandando al Estado porque no había motivo para que lo hayan apresado, pues. Este es un tema medio complejo porque fue absolutamente político, y de acuerdo a la información del día de hoy, información que no sé en qué medio se encuentra, pero que lo estamos reproduciendo, ya voy a verificar, Galo Lara se queda definitivamente sin opción electoral, no participaría. Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral deja sin posibilidades de participación electoral a Galo Lara, candidato asambleísta provincial de Los Ríos en representación del Movimiento Libertades Pueblo. El Pleno del Tribunal ordenó el archivo de la causa en la que Lara habría presentado un recurso subjetivo electoral para que se legalizara su candidatura al considerar que se encontraba en firme. En la sentencia se explica que la organización política que patrocinó a Lara, Libertad es Pueblo, se le anuló su personería jurídica y que esta medida se encuentra legalmente ejecutoriada. El año pasado, 4 movimientos fueron borrados del registro de organización política por parte del Consejo Nacional Electoral: Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social, Movimiento Podemos y Justicia Social, por irregularidades detectadas en la Contraloría en el proceso de inscripción. Sin embargo, tras un largo proceso, la sanción se mantuvo solo en el caso de Libertad es Pueblo, ya que es quien presentó la apelación a la eliminación y no pudo legitimar su calidad de representante legal. Los 3 restantes grupos recobraron su personería jurídica, pero Lara estaba inscrito y no había ninguna apelación en contra de él. O sea,
Le dejaron inscribirse y ahora dicen que ya están afuera. La salida de Lara también es medio incomprensible. Sí, definitivamente, Fernando. A ver, vamos a tener conflictos de esta naturaleza y lo estamos viendo, Fernando. O sea, el hecho mismo de que haya tanto partido o movimiento político deja a muchas subjetividades, Fernando. O sea, yo no sé, cuando se forma un movimiento, un partido político, definitivamente la consecución de firmas, si las quieres hacer en forma legal, definitivamente es un trabajo extremadamente arduo, cansado, en el cual muchos movimientos hasta pagan por las firmas que se puedan recolectar, hermano. Pero lo increíble es de que supuestamente las firmas que recibes son analizadas, son verificadas y en base a eso pues te califican sí o no. Sí, son tantos procesos, Fernando, que terminan únicamente siendo muchas veces los partidos o movimientos políticos comprados por favores políticos, que es lo que pasó con el movimiento Amigo de Mendoza. ¿Sí? Justicia social también llega a tener y cometer algunos errores en los cuales la misma Contraloría tuvo que intervenir y con amenaza de destitución se dijo que esos partidos y determinados partidos ya no debían tener personería jurídica como para poder seguir participando. Pero como nuestra ley es muy participativa, nuestra ley es muy protectora de los derechos, así lo dijeron los correístas, tiene tú un montón de opciones, Fernando, amparos de protección que nos puede dar hasta un juez de la niñez, si es que así se da el caso, ¿no es cierto? Pero, en definitivamente, este es el juego al cual nos hemos visto abocados los ecuatorianos, en el cual Atamayín no ha tenido absolutamente ninguna oposición a tener este tipo de actuaciones. Nadie ha sido el veedor para llevar a cabo, ver su acción, el accionar que ha tenido Atamayín. Y hoy han quedado de lado todas y cada una de las acciones políticas, ¿no? De las acciones legales y más han primado lo político, Fernando. ¿Quién está atrás del CNE? Buena pregunta. Habría que averiguar si son los mismos correístas de siempre, si es el gobierno el que está involucrado, si es el partido del Lazo, los socialcristianos. O sea, ¿quién está realmente? Los votos que están cambiando todo esto son, creo, socialcristianos. Están defendiendo su posición. Y en los ríos les interesa sacar a Lara porque sería el ganador. Y quieren poner a alguien del Partido Social Cristiano, precisamente al hijo del prefecto, que es el que está participando. Prefecto que debía haber sido investigado, por decirlo menos, si no preso ya, por el asesinato de el señor Patricio Mendoza, del Cholo Mendoza. Así es. O sea, todo es subjetivo, ¿no es cierto? Todos se creen ganadores, ¿no es cierto? Todos somos ganadores. Y cuando a mí me sacan de mi participación es porque yo iba primero. O sea, todo es relativo. Álvaro Novoa, no, el mejor candidato. Bueno, Álvaro Novoa no hay discusión, pues es el mejor no candidato. Tú lo has dicho, no candidato. El momento que Alvarito Novoa comienza a hablar, poco a poco va perdiendo la popularidad. Así es. No hemos pasado como 3, 4 elecciones con el señor. O nunca ha iniciado con un buen porcentaje. Sí, señor, sí. Entonces, es cuestión nada más de dejarlos participar, no darles tanta publicidad. Ay, que no participa. Fernando, que participe el que se cree capaz de hacerlo. ¿Qué debe hacer el CNE? Ver si se cumplen todos y cada uno de los requisitos, garantizar aquello que se han saltado todo el tiempo. Mira, el títere que se inscribe con una cédula que no es de él, sino de un amigo, que se inscribe que se inscribe con una papeleta de votación del papá, que después presenta una papeleta de votación, cuando el candidato a la vicepresidencia por el señor Gutiérrez dice que con toda la claridad del caso, reitero, dice con toda la claridad del caso, de que él no votó y que debía haber pagado la multa y ya, pero prefirió supuestamente presentar una papeleta que debe ser adulterada, porque si no votó, ¿de dónde saca la papeleta? Pues no. Que son algunos de estos temas que preocupan. Nada de esto ha investigado el Consejo Nacional Electoral, no le ha interesado. El propio Correa no aceptó la postulación, no llegó a Quito, porque eso manda la ley, que tiene que presentarse en candidaturas nacionales en Quito para, de forma expresa, personalísima e indelegable, aceptar su candidatura. No lo hizo.
Y si no lo hizo, ¿cómo es que permitieron que lo reemplacen? O sea... Buenas preguntas, ¿no? Pero fíjate, esa es la permisividad. Esa es la famosa permisividad, Fernando. O sea, a mí me interesa esto, no me interesa este otro. La señora Acero, ¿a quién responde, Fernando? Sinceramente. Ella es claramente, pues, de el correísmo. Correísta, ¿no es cierto? Sí. Le puso el correísmo. ¿Quién es la señora Acero? Políticamente, ¿quién es, Fernando? Fue viceministra de Correa, escondida, estuvo en varios ministerios como viceministra 2 ocasiones. Firmó una desde su inicio, ¿no es cierto? Porque, sinceramente, discúlpame, capacidad ni de expresarse, Fernando, ni de expresarse. Pero mira, sería la única que se quede, porque es la única que no votó. De los 5 consejeros que son, es la única que no votó, que la única que dijo que no, que había que acatar la disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Y por eso ella no es removida del puesto. O sea, fíjate qué habilidad, ¿no? O sea, ¿a ti también no te pone sospechoso lo que está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral? Es que es difícil, mira, porque 2 días antes votaron los 3 caballeros del Consejo Electoral, perdón por llamarlos caballeros, Pita, el señor Verdesoto y Cabrera, y Atamaín se abstuvo de votar y dijo lo mismo que la señora Estela Acero, que no podían contrariar una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Y 2 días después volvieron a votar los 3 y Atamaín también votó con ellos. Solo Estela Acero dijo no se puede hacer eso y no votó. Y ahora es la única que se quedaría. ¿No te parece sospechoso que se quede Estela Acero, Fernando? La única correísta. Bueno, que no haya votado, nada más es sospechoso. Vamos más allá. La única, mira, para mí es ella es clarísima Alianza País, o más bien correísta, es clarísimo. Pero Atamaín también ha sido Alianza País todo el tiempo. Atamaín también fue viceministra del correísmo. Cabrera ha estado alrededor de 10 años en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué crees que estuvo tanto tiempo? Porque era correísta, pues. Efectivamente. Entonces, qué raro, qué extraño, fíjate cómo el Tribunal Contencioso Electoral tiende a resolver tan prontamente las cosas de Alvarito, ¿no es cierto?, en favor de Álvaro Noboa. ¿De quién es el Partido Justicia Social, Fernando? Del hermano del presidente de la República, Gary Moreno. ¿Esposa de él? No, a ver, perdón, Justicia Social, estamos con Jimmy Salazar, el partido del esposo de la señora Pamela Martínez, ¿no? Sí, acusada en el caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016, perdón. El señor también no es aquel que estuvo también y le sigue en juicio el Colegio de Abogados por dineros que no ingresaron. Así es. Y, Fernando, ¿no te parece sospechoso? O sea, vámonos al mismo hecho, ¿no? O sea, qué raro, o sea, ¿y quién es el que está supuestamente, o entre comillas, segundo en la aceptación popular, Fernando, para las elecciones de la presidencia de la República? Bueno, ¿sí o no, que está el llaverito? Así es, hay varias encuestas, ¿no? Aunque yo sí quiero reiterar en ese caso que solo el 20% tiene decidido el voto, el 80% no ha decidido. Que en ese 20% donde esté el voto duro, esté segundo el señor Arauz, sí, puede ser, puede estar hasta primero, pero es solo el 20%, 2 de cada 10. O sea, el resto todavía no hemos decidido el voto. Al 80% todavía no se le ha encuestado para saber exactamente por quién va a votar. ¿Y cómo vamos a decidir el voto si no se sabe quién va a participar? A ver, si te dicen o le dicen a alguien, usted va a votar por Noboa y te dice sí. Y si no participa Noboa, ¿por quién vota? Se te queda en blanco y dice todavía no decido. Porque en acaso lo que dice Alvarito, no el voto nulo. Exactamente, que también es otro tema. Que también es un tema medio complejo. Y mira, en Venezuela han votado nulo muchísimo en las últimas elecciones. En la última elección hubo una asistencia del 15%. De ese 15% que asistió, 5 millones y pico de personas, inclusive hubo un 20% de ausentismo y un 10% de voto en blanco y nulo. Es decir, en Venezuela tomaron decisión el 12%. A la gente le dicen vote nulo o no asista y boicoteamos el proceso. ¿Y qué ha ocurrido?
que el chavismo sigue allí, que Nicolás Maduro sigue allí fortaleciéndose cada vez más. O sea, no es solución aquello de decir, bueno, no, yo voto nulo y ya se soluciona el problema. No, viene todavía el recuento para que se anulen unas elecciones. Tiene que el voto nulo superar la sumatoria de los votos válidos. Efectivamente. Entonces, Fernando, a mí me huele esto mal. Créeme, no me agrada. Yo realmente fui una de las personas que públicamente en algunos medios lo decía. Yo, si es que hay que apoyar a alguien, lo haría por Álvaro Noboa, ¿sí? Suponiendo que realmente quería ser presidente de la República acompañado de gente capaz, gente buena, gente positiva para nuestro país. Pero al verlo relacionarse con un partido político, de un delincuente, Fernando, discúlpeme, pero es un delincuente el señor Jimmy, ¿o no? Entonces, ver que una persona sana, positiva, como supuestamente lo es Álvaro Noboa, esté involucrado con este clase de personajes. Aparentemente, Livio, aparentemente Noboa decidió participar y compró el partido. O sea, aquí no hay que esconder peor, las cosas. Aquí no hay... peor. Pero peor. Si quiere participar y es la última opción que tienes. ¿Qué te parece si lo hubiese hecho Trump también a mí? A ver, vámonos a otro país. ¿Qué te parece si Trump lo hubiese hecho? ¿Qué crees tú que estuvieran opinando los de izquierda? De hecho sucedió. O sea, este es un tema en que no podemos cerrar los ojos. O sea, aquí el correísmo compró partido para participar. Uh-huh. Aquí el correísmo generó un montón de partidos para participar. La mayoría de los partidos en Ecuador son de ellos. De seguidores de Correa. Y probablemente, y lo hemos dicho por varias. El voto. Exactamente. Dividieron el voto, Fernando. Y créeme, en todos los movimientos nuevos, incluido el mío, Tungurahua Unido, tengo gente de Correa. Y gente convencida de Correa. Así es. Eso es lo que quieren, meternos en problemas, y el Partido Justicia Social también vino para eso, Fernando. Supongo que sí, pero mira, lo que dice Noboa. La votación que tiene, Fernando, la votación que tiene, no llega ni siquiera al 0.1%, ni al 1%. De acuerdo. Que hasta las firmas fueron compradas, Fernando. Seguramente. Te exigen 200,000 firmas para inscribir un partido y no las tienes cuando participas. ¿Qué significa, Fernando? Compraste las firmas, pues. Así es. Y el pueblo tampoco no toma en serio el hecho de que esté su firma ahí. Que algunas personas que ni siquiera firmaron aparezcan como personas que apoyaron esos movimientos o partidos políticos nuevos, Fernando. Así es. ¿Dónde está el hecho de que haya una justicia? ¿Dónde está que alguien revise realmente cómo nacieron esos movimientos y partidos políticos, Fernando? Como cuando pedimos y exigimos también que todos aquellos que vamos a votar en estas elecciones ya se haya saneado todo el padrón electoral. ¿Por qué es imposible sanear el padrón electoral, Fernando? Porque no lo quieren hacer. Nada más, solo eso. Y en eso yo insisto en ese tema. O sea, tú reclamas todos estos temas, es cierto, pero lastimosamente se ha permitido, nadie dice nada. ¿Alguien ha objetado que Mendoza, que está en la cárcel en este instante, tenga un partido político a nivel nacional? Nadie dice media palabra. ¿Alguien ha objetado que los hermanos del presidente de la República, Gary y Edwin, cada uno tenga un partido político? ¿Alguien ha reclamado, ha protestado porque el MPD tiene 2 partidos políticos cuando tiene dificultades inclusive en armar, como en este instante, las papeletas electorales y tiene que asociarse con otros movimientos? Efectivamente. ¿Alguien está objetando, por decir algo, al Partido Socialista Ecuatoriano? Uh-huh. O sea, a la propia izquierda democrática que estaba muerta y que ahora la revivieron. Sin fuerza, obviamente. Y uno termina diciendo, bueno, Fernando, lo que debería hacerse en este país definitivamente son unas primarias, Fernando. Si hay 16 candidatos, 16 binomios, Fernando, llegar al punto de eliminar estos para una contienda final, ¿no? Sacar los 2 o los 3 mejores candidatos y que el pueblo decida en función de estos 2 o 3 y no de 16 personajes. Que algunos de ellos ni tendrán la oportunidad de participar en ningún debate ni quieren participar en ningún debate, pues, Fernando. Eso más, ¿no? Eso más, ayer Yacu Pérez y el Títere se excusaron de asistir al debate que organiza Diario El Comercio, si no me equivoco. Y uno termina preguntándose, bueno, y Rafico primero,
decía claramente que no se debe votar por la gente que no debate, que es una obligación ética y moral más que obligación legal. Eso tendría que ser. Pero eso lo decía antes, pues no, ahora a su títere seguramente le habrá dicho no debatas, más bien. Sí, y es de ver cómo aquí, por ejemplo, vi la entrevista que le hicieron a la señora Rosita, candidata para asambleísta por parte de UNO, y desconoció totalmente, Fernando, todos y cada uno de los hechos delincuenciales que se dieron en la participación de Rafael Correa como presidente de la República, Fernando. A ese punto llegamos y toleramos los ambateños y los ecuatorianos a que un candidato venga y diga, no, eso tiene que comprobarlo, la justicia está vendida, o sea, por Dios, Fernando. Este país está podrido desde dentro, Fernando. Aquel que coja la presidencia o llegue a la presidencia de la República un poco más y es un delincuente contumaz hecho presidente de la República, Fernando. A ver, cuidado que hay delincuentes contumaces que están participando, pues. Si no, pregúntenle a los Bucarán, una mafia completa. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Bucarán? Lo calificaron. ¿Quién se inventó de que mientras tú no seas juzgado, puedes participar como candidato a la presidencia de la República, si se te ocurre, ¿no es cierto? Obvio. La asamblea. Una asamblea prodelincuencial dirigida por Correa. Entonces, ahora, ¿quiénes tenemos dirigiendo todo este circo electoral? Gente que cree y que está a favor de lo que hicieron últimamente en estos últimos 14 años que ha estado el correísmo. ¿O me van a negar que Lenín Moreno no es correísta? Obviamente que es correísta. Pero mira, no nos olvidemos inclusive, para cerrar el caso de Álvaro Noboa, que ayer obtuvo un fallo de medidas cautelares otorgadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en el que insiste al Estado ecuatoriano que se garantice la participación porque revisaron los documentos y papeles que se presentaron y que son lógicos. O sea, aquí no es cuestión de simplemente decir, bueno, es que yo creo. No, aquí hay papeles, hay documentos, hay disposiciones del Tribunal Contencioso Electoral, del propio Consejo Nacional Electoral, que dan luz verde para que se procedan a realizar las primarias en este movimiento. Cuando se realizan y aparece Noboa, dan marcha atrás. Eso no es así. O sea, este es uno de estos temas y por eso la Organización de Naciones Unidas envía un documento muy claro en que le pide al presidente de la República se garantice la participación de Álvaro Noboa, ni más ni menos. ¿Livio? Aló, Fernando. Sí. Cualquiera de los ciudadanos que siempre nos siguen dirán que tú eres alvarista y que yo estoy en contra de Álvaro. No, eso está bien que haya contraposición de ideas. Sí, porque si no sería algo monótono, ¿no? O sea, aquí lo interesante, Fernando, es analizar de lado y lado para lograr de alguna manera que el ciudadano que nos escuche tenga los argumentos necesarios para tomar una decisión finalmente, ¿no es cierto? O sea, a ver qué es lo que queremos de este país. Continuar en este tipo de acciones, Fernando, en las cuales los derechos únicamente son para aquel que tiene padrinazgo político, o es para todos los ecuatorianos. Sí, tu actitud está bien, todos tenemos derecho a ser en este caso candidatizados o tener la posibilidad de ser candidatos. Pero también debería ser el derecho que todos tenemos a que aquel que nos represente tenga las capacidades suficientes como para tan honrosa designación, ¿no es cierto? O sea, que aquel que gane, Fernando, lo haga de manera limpia, transparente, que realmente sea un ciudadano, que sea el ejemplo, y para respetarlo también los ecuatorianos. Hemos visto cómo aquí personajes de ex delincuentes, Fernando, ex presidiarios, gente que nos ha robado, definitivamente con el mismo dinero que nos han robado, Fernando, han llegado a tener poder y han seguido haciendo de las suyas en este país. No me quiero olvidar de algo más. Antier conversábamos, o hace unos días conversábamos con la presidenta con la directora del Consejo Nacional Electoral Capítulo Tungurahua, y nos informaba que son $9,600 el monto del dinero que se puede utilizar. Ayer estuve revisando lo que dice la ley al respecto porque me parecía una cantidad demasiado pequeña, demasiado exigua, y de acuerdo a la ley, artículo 209,
hace referencia a este tema y dice que hay que multiplicar 0.15 centavos por el número de votantes. Si en la ciudad, si en Tungurahua son 500,000 habitantes, hay que multiplicarle por 0.15. Entonces, estamos hablando de una cifra que es representativa, $75,000. Oye, y además hay un acápite en la misma ley que dice que esta multiplicación del 0.15 por el número de habitantes no puede ser nunca menor a $15,000. O sea, la cifra mínima que los asambleístas en Tungurahua deben tener para promocionar su candidatura es $15,000, no $9,600. Esto está claro, esto está en la ley y se están saltando la ley. Están haciendo lo que quieren y este es otro problema. Este es el artículo 212. Mira, o sea, yo decido, yo hago, yo me voy contra la ley. Si la ley es expresa, la cantidad mínima en el caso de asambleístas, artículo 209, dice claramente 0.15 centavos multiplicado por el número de electores, y esa cantidad nunca será menor a $15,000. Imagínate tú. Entonces, pero bueno, fíjate, entonces, hay este tipo, ¿y dónde están los directores de los partidos políticos, de los movimientos políticos? ¿Dónde están? Los abogados, los candidatos. Sí, que deben saber al menos las leyes, ¿no es cierto? Estoy seguro que no lo saben, ahora se estarán enterando recién. Tú que les das la información. No, definitivamente, Fernando, como te decía, o sea, nosotros realmente regalamos nuestro voto, Fernando, el ecuatoriano. Lo único que dice, bueno, es un voto, pues ya, y algunos dicen, bueno, yo dejé en blanco, yo voté nulo, o sea, a mí no me interesa la política. Pero, Fernando, de lo que hagan los políticos es el futuro de nuestro país, Fernando. De la clase de políticos que elijamos, o que elijan, en este caso, si hay gente que quiere no tener esa responsabilidad, Fernando, va a depender de nuestro país. Y hacia allá es donde vamos, hacia allá es donde estamos caminando, Fernando. Eligiendo a personas que no tienen capacidad o simplemente son delincuentes que quieren protegerse con este amparo que les da ser el asambleísta, que da ser el ser ministro, que da ser el ser presidente de una república, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos están buscando, Fernando. ¿Tú crees que a Abdalá Bucaram le interesa el país? No, nunca le interesó. ¿A Pierina Correa le interesa el país? Que de la noche a la mañana es hasta dueña de una farmacéutica, Fernando. Menos le interesa, y dueña de un hotel en Galápagos, además. ¿Cómo se hace eso, pues no? ¿Cómo de la nada? Mi hermano es presidente y yo era, entre comillas, arquitecta, pero me gustaba la música, así nació, y recuerda tú las entrevistas, ¿no es cierto? ¿Era o no era cantante la señora? Porque no ejercía la profesión. Y deportista, cantante y deportista. Sí, pues o sea, aquí y otra cosa que le encanta al pueblo, este es deportista, dale el voto. Sí, entonces ahora son empresarios. Pero mira, no dice el SRI, nada, nadie dice nada en este país, ¿no? Pero mira qué increíble las cosas. Por un lado aparece el títere que dice que está ganando. Por otro lado, Yacu Pérez que dice que de acuerdo a sus encuestas él va primero. Aparece el señor Lazo que dice que durante 10 años le han birlado las elecciones y que él es el ganador próximo. Aparece el pastor Gerson, siempre se me ve el apellido de este pastor, Almeida. Gerson Almeida que dice que hay 3,5 millones de gente que profesa su religión. Creo que es evangélico, y entonces dice que ha conversado con todos ellos y le han garantizado el voto y que él va primero, va a ser la sorpresa. Ayer conversaba con Isidro Romero, en cuanto llegó a Tungurahua pude conversar con él, e Isidro Romero me decía que hay 5,600,000 barcelonistas, que ha hecho una encuesta, y que hay 1,800,000 liguistas, y que Melega aparece en el tercer lugar. Y que de esos 5,800,000 barcelonistas le han asegurado que una gran cantidad votará por él. ¿Por qué? Bueno, pues ese es el tema. Yo le escuché ayer a Isidro Romero, conversamos durante más de 30 minutos y realmente no lo veo mal.
Pero uno termina preguntándose, todos ganan. ¿Y entonces? ¿Y quién pierde? ¿De dónde salen los votos? ¿Cómo mismo va a ser? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque no te olvides que el candidato de candidatos es Alvarito, entonces él también gana. Ya tenemos 6 ganadores por todos los lados. Sí, o sea, tantos votos por ahí sueltos, ya no va a alcanzar para los 16 candidatos nada, ¿no? O sea, es hasta risible, Fernando, y a mí a veces me molestan las actuaciones de los candidatos que queriendo aparentar ser jóvenes, queriendo aparentar que son, no sé, pues sí, pueblo, ¿no? Pero aparece por ahí un Lazo diciendo a mí que ya es el día viernes y el cuerpo lo sabe, a un Isidro Romero diciendo voy a tener un debate con cuantos cojudos, estas son las expresiones que salieron en determinados medios. Entonces yo no sé qué es lo que piensa que somos los ecuatorianos, Fernando. No entiendo a veces qué es lo que te hace perder la personalidad, ¿no es cierto? Es no mostrarte como eres. A uno cuando es candidato le dicen, Livio, tienes que irte al mercado, que te tomen unas fotos comiendo las tortillas, los jugos, para que vean que eres del pueblo. O sea, ¿qué significa eso, Fernando? O sea, ¿qué odiamos o no queremos que haya gente exitosa en nuestro país? Uh-huh. Gente que haya empresarios en este país, Fernando. O sea, si tú quieres ir al mercado, te nace, anda, cómete en el mercado, pero no finjas algo que no te guste, ¿no? Cuando jóvenes hacíamos aquello, pues, cuando muchachos colegiales salíamos del colegio, íbamos al Astor, así se llamaba, ¿sí o no? A las tortillas del mercado. ¿Sí o no, Fernando? Eso era así, claro. ¿Sí o no? A Susi le conocemos desde que éramos estudiantes del Colegio Bolívar, desde chiquititos, desde 12 años, 13 años, porque nos íbamos a compartir la Astor con los amigos, a comernos, imagínate, el mote con chicharrón, sí, con el asentado de la manteca. Uh-huh. Mi tía era una persona que vendía manteca en el mercado, Fernando, cuando había las personas que vendían la manteca. No sé si ahora todavía habrá, Fernando. Todavía. Creo que ya han desaparecido, ¿no es cierto? En parte muy pocas. Muy pocas, pero hay todavía la famosa mapahuira, que es lo que le llamaban a... ¿Sí o no, hermano? Que comprábamos $1, un supe, 20 centavos, 50 centavos, íbamos a comprar la mapahuira y nos ponían en el mote, ¿sí o no, Fernando? Y subíamos comiendo porque teníamos dos horarios para asistir a la escuela, ¿sí? De 8 a 2 y de 2 a 5 de la tarde. Estudiamos en 2 jornadas, ¿o no era así, Fernando? Así era. Es verdad. ¿Sí o no? Entonces, mira... que no nos digan a nosotros que es ser pueblo, pues, Fernando. Cuando nos cortaban la punta de los zapatos, cuando no te alcanzaban, pues, Fernando, ¿o no era así? O cuando nos hacían los pantalones con la ropa de nuestros padres. ¿O me vas a decir que no lo usabas? Yo sí, Fernando. Es que es normal. Me pasaban la ropa de mis hermanos. Pues no me digan que es ser pueblo, Fernando, que es ser pobre, que es haber salido de abajo, Fernando. Ese es el tema, pero una cosa es ser auténtico y otra ir a los mercados para supuestamente autenticarte. Sí, cuando no nos interesa el ser humano en sí, porque después cuando puedo hacer las delincuencias que puedo, lo hago. Cuando no soy capaz de recibir a la gente, cuando ya he alcanzado el poder, no le puedo recibir en una oficina, Fernando. Entonces la gente tiene que aprender a darse cuenta, Fernando, qué candidato le habla con la verdad, le dice lo que va a hacer, aunque no me guste, pero si hay que tomar medidas duras, hay que decirle a la gente para saber a qué nos vamos a tener, Fernando. Y eso es lo que debe buscar el periodista, Fernando. Eso es lo que debe buscar el periodista. ¿Quién es el individuo que está sentado al lado tuyo y a quién le estás preguntando las cosas? Y eso es lo que tú haces, Fernando. Tú no te quedas con lo que hacen. Tú preguntas y punto. Si le agrada o no le agrada, problema de él, no tuyo. ¿No es cierto? Pero la gente tiene que conocer al candidato, Fernando. Vamos a Estados Unidos porque no nos va a quedar tiempo para hablar sobre lo que pasó ayer en Estados Unidos. Yo tenía un conocimiento de que iba a ocurrir en Estados Unidos un reclamo el día de ayer. Y ese conocimiento teníamos en base a que estamos siguiendo diferentes temas que no se publicitan y que no aparecen en la prensa normal, que más bien se están escondiendo de la prensa normal. Y realmente fui sorprendido por lo que ocurrió ayer, porque no era lo que se tenía previsto. No era lo que se tenía previsto, porque habíamos chequeado, habíamos revisado todos estos temas y veíamos
que la mayoría de la gente no entiende lo que está pasando en Estados Unidos. Hace 100 años no se aplica la metodología establecida para dirimir diferencias electorales tan graves como esta, y Trump pensaba aplicarla ayer. No hay un presidente electo, pues es solo el día de ayer, cuando en sesión conjunta el Senado y el Congreso debían abrir las urnas y decidir, porque en Estados Unidos no elige el pueblo, sino elige los asambleístas que ellos escogieron. Si en esta sesión, en la de ayer, algún senador se oponía a los resultados, y sin dudar iban a haber más de uno, entonces se procede a una votación de los 50 estados en la cual cada estado significa un voto. Y no te olvides de que Trump ganó en 32 de los 50 estados, lo cual voltearía el asunto a su favor. En caso de empate, Pence, el vicepresidente actual, tendría el voto decisivo por ley. Y en caso de esto no funcionar, Trump aún tiene la potestad de decretar estado de emergencia y aplicar la ley marcial, bajo la cual los fiscales militares que acaban de reemplazar al fiscal general que renunció y estará en el cargo hasta el 23 de este mes, procederían a tomar los casos de la SCOTUS, que no ha querido aceptar ni ventilar y detener a los principales responsables del presunto fraude masivo a través del Domino Voting Systems de Venezuela. Es un asunto muy complicado y por eso la gente prefiere no enterarse y pensar que Biden ya ganó. Eso es lo que se preveía que haga Trump ayer. Pero llegó cualquier cantidad de gente y empezaron a generar un caos. Varios decían que Trump es su presidente, pero en sus manos, de los que tenían las banderas, si tú revisas y analizas, se ve claramente la hoz y el martillo. Y Trump no es de izquierda, Biden es de izquierda. Se nos queda una preocupación enorme. La mujer que murió ayer por disparos de las fuerzas de seguridad en Washington se llama Ashley Babbitt, tenía 35 años, vivía en California, era una veterana de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y además una firme partidaria de Trump. Es decir, lo que pasó ayer es que ya sabía Biden lo que Trump estaba preparando y ubicó a contrarios allí. Y sorprende porque pudieron entrar como Pedro por su casa a protestar dentro del Congreso de Estados Unidos, el Capitolio, lo que es imposible y es increíble. ¿Cuál es tu criterio? No, definitivamente, Fernando, hay mucha tela que cortar. No es tan fácil la situación de Biden. Definitivamente Estados Unidos está muy dividido entre aquellos que apoyan a Trump y aquellos que definitivamente dicen que hubo fraude electoral, que no se abrieron las urnas, que no se contabilizó bien los resultados o los votos que se estuvieron dando por correo, que todos los momentos desde que se inició esto, Trump dijo que él no quería que esto se dé, que la gente asista a votar, pero se dijo no, que para evitar lo de la pandemia se haga esa votación con anticipación. Es decir, hay mucha tela que cortar, no tanto así de que ahora se habla de una buena relación que va a tener Biden en el futuro si es que llega a ser presidente de Estados Unidos con Cuba y Venezuela. Yo no sé qué tanto le convenga a Estados Unidos volverse amigo de Venezuela, que en definitiva es un país quebrado, que hasta la producción de petróleo ha disminuido tanto que el Ecuador es ahora mejor productor de petróleo que Venezuela. Hay muchos intereses donde la prensa definitivamente ha jugado un papel espectacular en el hecho de que comenzó a darle duro a Trump y que Trump es esto, que Trump ha sacado o a que ha deportado muchos inmigrantes latinos, es decir, sabiendo que somos un voto fuerte ahí, pues se dedicaron a decir tales barbaridades, cuando si nosotros analizamos, Fernando, donde hubo mayor cantidad de deportaciones fue en el gobierno de Obama. En el gobierno de Obama. De Obama. El Obamacare, que tanto la gente dice que es muy bueno, que es positivo. Trump se ha preocupado de que no está bien financiado, Fernando, no es que lo va a desaparecer, sino que no está bien financiado, que ha habido dineros que han sido mal utilizados, que ha habido malversación en este nefasto Obamacare. Entonces, únicamente este tipo de acciones se ha dado por la información que se ha vertido por parte de los grandes medios de comunicación que manejan ahí. Mira, la última parte, lo último que pasa. Uh-huh. Líderes mundiales condenan escenas violentas en el Capitolio de Estados Unidos. Supongamos que eran partidarios de Trump los que entraron ayer al Senado de Estados Unidos, al Capitolio. Supongámoslo así. ¿Y quién disparó contra esta muchacha?
¿Quién generó las escenas violentas? O sea, ellos van a hacer violencia y a lastimarse entre ellos. ¿Por qué la prensa mundial no dice lo que realmente ocurrió? Supuestamente eran del un lado, pero también estaban los del otro lado. De ahí salen las escenas violentas. Porque, o sea, si solo está una parte, ¿por qué iba a haber violencia, pues? Claro, si todos van sobre un solo objetivo, ¿no? Obviamente. No. Eso no dice la prensa mundial, no dice eso, la prensa mundial. Todo es culpa de Trump, al que hay que quitarle. Y ya le quitaron ayer las cuentas de Facebook, le quitaron Twitter, le quitaron todo. Sí, definitivamente. Poco a poco le han querido quitar el poder a Trump y definitivamente la gente no va a quedarse quieta, Fernando. La gente no va, con la tranquilidad del caso Biden, no va a poder superar algunos tramos. Yo lo que siempre pregunto es, bueno, ¿cuál es la petición de los latinos que tuvo tanto apoyo, entre comillas, Biden? ¿Qué nos va a decir a los latinos, mi estimado Fernando? Cuando, fíjate, con casos particulares, casos textuales, tú sabes que siempre, de alguna manera, quiero llevar lo que sucede en el mundo, las decisiones que toman a temas domésticos, porque sí tenemos amigos, personas que, por ejemplo, han querido ir a Estados Unidos. Tienes la visa, Fernando. Y ahora ya no es que tú presentas la visa y te dice paz, ingrese. No, ahora te han exigido, Fernando, que tú pongas los nombres de las redes sociales que tú utilizas y te chequean cuáles son tus comentarios, Fernando. Y ahí descubren, por ejemplo, a un conocido que le dicen, bueno, yo voy a Estados Unidos, sí, señor, ¿a qué viene? Vengo a comprar ropa. A comprar ropa, señor. ¿Usted tiene pasaje para cuándo? Se queda callado. No, usted viene a quedarse, usted viene a trabajar. No, que entonces, señor, le damos 8 días. ¿Quiere? No. Entonces, señor, usted no puede ingresar a Estados Unidos. ¿De dónde vienen esas leyes, hermano? ¿Tú crees que el presidente se preocupa de ponerse? Vienen de leyes anteriores que puso y que recién se están ejecutando, que son órdenes de Obama, Fernando, del gobierno de Obama, y que han asumido y que han dicho que son acciones de Trump, y eso es mentira, Fernando. Las leyes en Estados Unidos tienen que pasar por una serie de sedazos para poderse aplicar, y una de ellas, Fernando, fue la que pidió Obama, que se investigue por el 911, que se investiguen todos y cada uno de los medios de comunicación, de las redes sociales que una persona maneja para ingresar a Estados Unidos. Para mover todo, pues, o sea, para tener control absoluto. Pero mira, lo que pasa en Estados Unidos ayer es lo mismo que pasó en Ecuador en octubre. Es lo mismo que pasó en Chile. Es lo mismo que ha pasado en diferentes países, Colombia, donde también hubieron muertos. Oye, ¿qué mismo es lo que está pasando? O sea, estas mafias de extrema izquierda están llevando al caos al mundo entero. Obviamente, yo tenía la información y muchos teníamos la información de lo que iba a ocurrir ayer en el Capitolio. E infiltraron su gente. La metieron con banderas de Trump. Es increíble ver, si tú ves la mayoría de las fotos, ponle atención sobre todo a la gente, a los barbados y todo, y vas a ver sus tatuajes, porque están llenos de tatuajes. Mira los tatuajes, ahí ves la hoz y el martillo. Nadie que esté con hoz y martillo o que piense así vota por Trump. Pero ellos están sosteniendo carteles de Trump. O sea, lo único que hacen es desconfigurar la presencia y la participación de Trump. ¿Tú crees que un republicano va a parecer un vagabundo? ¿De dónde salieron? Pues los barbudos, con pelo largo y con todo lo demás, y llenos de tatuajes, que fueron los primeros en entrar al Capitolio ayer. Sí, definitivamente. Las cosas están siendo manipuladas en todo el mundo, Fernando. La extrema izquierda ha destruido las sociedades. En Argentina ya se aprobó el aborto, y que quien tiene que pagar el aborto va a ser pues la salud pública, ¿no? Como es lógico, ¿no? Como es lógico pensar en un gobierno de izquierda que todo tiene que ser gratis, que todos tenemos que tener acceso gratis. Es decir, que nada nos cueste, que los políticos tengan salarios espectaculares, que tengan poder, que puedan decidir sobre tus dineros, que puedan decir, el señor Fernando Salazar está ganando mucho, cóbrale un impuesto a la radio, o tiene mucha publicidad, ponle impuesto. O sea, son cosas que el político sinvergüenza hace, Fernando, para poder tener dinero disponible para seguir manteniendo a personas que lastimosamente no son sinceras con su estatus económico, Fernando, que han cogido dinero que del bono solidario. Ahí está la desaparición de 5 millones y pico de dineros del bono solidario, Fernando.
¿Dónde están esas personas? ¿Qué? ¿Tú crees que eso sí son entre 4 personas y que lo hicieron durante tanto tiempo, durante 4 años, para hacer desaparecer $5 millones, Fernando? No. Y lo mismo están haciendo ahora en Estados Unidos, que de alguna manera era la imagen de lo que es un capitalismo donde tú podías progresar. Ahí ha llegado a tal punto, Fernando, la inmigración, que ahora ya no puedes como antes. A pesar de ganar $13 la hora, las cosas han subido tanto que ya tampoco es un país apetecible para ir a trabajar. ¿O no pasó lo mismo en Europa, Fernando, que redujeron la carga de trabajo de 8 pasaron a 6 horas, diciendo los socialistas de que lo que ideal es que la persona nada más da el 100% durante 6 horas y que ya los demás deben contratar a jóvenes o crear más espacio para que la gente siga haciendo... Es lo mismo que dice Yacu Pérez, pues. Es lo que dice Yacu Pérez aquí, que de esa manera va a generar más trabajo. Son las mismas ideas, porque nuestros economistas lastimosamente están estudiando allá, Fernando. Si antes nos conquistaron hace 500 años, ahora lo están haciendo de una manera más práctica. Y es más, aquellos que vienen aprendiendo de allá, economía y todo, quieren ocupar cargos aquí públicos, Fernando. No los están preparando como debería ser para poner sus propios emprendimientos o sus propias empresas, Fernando. La universidad fue creada para individuos que vengan a ser independientes y no a buscar espacios en lugares públicos de trabajo, Fernando. Así es. Para eso fue creada la universidad. Exactamente, para generar fuentes de empleo, para generar trabajo. Un solo tema nada más. Virginia Gómez de la Torre ayer insistía en que está presionando a la Corte Constitucional para que dé luz verde al aborto en Ecuador. Hay que tener en cuenta estos temas porque hay muchas cosas que simplemente dejamos pasar. Decimos, bueno, pues ya no ha de pasar. Con Ávila y compañía ahí es casi seguro de que va a pasar ese tema, y en eso tenemos que ser firmes para exigir que no se apruebe el asesinato masivo de no nacidos como una ley, que es lo que pretenden hacer en Ecuador. Fernando, bueno, pues, o sea, ya va de conciencia, ¿no es cierto? O sea, tratar de que alguien coja conciencia a partir de la ley es imposible. Depende de su educación, de la formación que recibió en su casa, de las clases de personas con que te rodeas en la vida, ¿no es cierto? Va a depender mucho de eso. Bueno, que se apruebe el aborto, Fernando, pero ¿por qué tenemos que pagar todos los ecuatorianos, Fernando? ¿Qué te parece si en vez de pedir el aborto, pedimos que a todos el tratamiento dental sea gratuito, Fernando? Las calzas, las coronas, los implantes dentales. ¿Por qué no pedimos eso, Fernando? Si aquí todo el mundo puede pedir todo y que el Estado te subvencione. ¿Por qué no pedimos eso, Fernando? ¿No te parece que a todos nos den vehículos? Que todos tenemos derecho a tener vehículos, ¿sí o no? Pero, si puedes abortar y quieres que te lo pague, ¿por qué tenemos que pagar nosotros, Fernando? Pero, ¿por qué pagamos los ciudadanos, Fernando? Cuidado con los ofrecimientos, porque por ejemplo el Lelo dice que va a dar $1,000 a 1 millón de ciudadanos, en cuanto sea presidente. Y va a reactivar la economía. Oye, ¿de dónde va a sacar $1,000 millones este señor? ¿Y a quién va a dar, Fernando? Eso más, a los que voten por él, pues. O a los mismos que cogen el bono solidario. ¿O no hicieron ya eso, Fernando? Dijeron que, bueno, a ver, para la gente que quiere emprender el bono solidario le van a adelantar en 1 año, 2 años, ¿sí o no? Para que se ponga su propio negocio. Y ya no está eso en disposición, Fernando. Claro. ¿Cuántos emprendimientos se han hecho? Ninguno. ¿Han dado resultados, Fernando? No hay, definitivamente. Ese es el tema. Livio, como siempre, muchas gracias. Siempre es un placer. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchísimas gracias, Fernando, y siempre un agradecimiento especial a todos aquellos que nos escuchen, pues, y aunque pesar que un poquito tarde, pero a todos les deseamos, créeme, les deseo un feliz año, mucha suerte, y sobre todo, Fernando, a cuidarnos más que nunca, que la pandemia, que el COVID-19, con su nuevo cambio, pues definitivamente nos está atacando a todos. Hay que tener mucha precaución, y como les digo, con el deseo siempre de mucha suerte. Este es Colosala, que sí le dice la verdad.